las instituciones pudieran hacer accesibles y utilizables la información pública, los datos, tanto en formatos que se pudieran utilizar, no en formatos cerrados o que se necesitan transcribir justamente, pero que fueran justamente datos abiertos, que grupos cívicos pudieran utilizarlos para visualizarlos, para traducirlos y para interpretarlos de una manera independiente, autónoma, y que también surgieran como un insumo para diferentes acciones o actividades. Se retomó muchos de los temas que se mencionaron hoy en la mañana de esta plenaria, en donde muchas veces la plataforma puede ser creada por los ciudadanos o algunas otras organizaciones y no necesariamente por el gobierno. Y muchas veces, si son las instituciones públicas las que dejan ahí los datos, los que abren justamente esos datos, muchas de las soluciones pueden ser más apropiadas para los destinatarios finales si son elaborados por grupos especializados. Y ante este contexto de tener datos abiertos, accesibles a todo el mundo, se plantearon dos temas fundamentales. El principal fue que se tenía que tomar en cuenta mucho de las normativas que están del lado del gobierno para que eso pudiera ser posible y que hubiera mandatos justamente de las instituciones públicas que lograran justamente habilitar eso. Y también se contempló en que muchas veces la información por tener información no es necesariamente la más útil. Al aterrizar justamente el enfoque del uso de esas informaciones, se compartieron experiencias en donde grupos tecnólogos han convivido con organizaciones de sociedad civil para darle sentido a datos. Se mencionan el uso de hackatones o de espacios públicos para que estos datos puedan ser interpretados y que otras aplicaciones puedan desarrollarse en base a eso. Y se motivó a que en instancias o localidades o en países, inclusive de América Latina, en donde no se tienen unos ecosistemas de tecnólogos que estén trabajando para fines sociales y de apertura de datos, se puedan ir fomentando, ya sea desde las mismas organizaciones de sociedad civil, acercándose a grupos de tecnología, como también instituciones públicas, en donde fomenten sesiones como del hacking cívico o algunos incentivos en donde se pueden ir creando comunidades que generen justamente las soluciones tecnológicas adecuadas para las necesidades locales. Y por último, nada más con esto termino, una constante fue el invitar a que tanto organizaciones con poco o amplio nivel o inclusión tecnológica estén al tanto y que se interesen en saber qué referentes tecnológicos se están utilizando en otras regiones en América Latina o en el mundo sobre gobierno abierto, ¿no? Cómo podemos trabajar y cómo podemos también evitar no repetir o no inventar el agua tibia, como decimos aquí en México, y poder tratar de replicar y aprovechar muchas de las tecnologías que ya son libres, muchas veces programas de software libre, para aplicarlas y utilizarlas a nuestras necesidades locales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora pasamos al grupo número 4, que abordó el tema de transparencia presupuestaria y estuvo moderado por Juan Pablo Guerrero, que es gerente de programa del International Budget Partnership. Gracias, Juan Pablo. Al contrario. Gracias a ti, Milenio. Buenas tardes. Quisimos enmarcar la discusión en este esfuerzo nacional de diálogo entre gobiernos y sociedad civil. Contamos con una participación de representantes de varios países, por razones obvias, siendo el más numeroso los representantes de México, pero había gente de Costa Rica, de Colombia, del Perú, de Argentina, de Guatemala, probablemente olvide por ahí alguno. Y también contamos con servidores públicos, tanto del ámbito local, uno muy bien representado, de Veracruz, como de diversas dependencias y entidades del gobierno federal, la Comisión de Agua, Hacienda, Secretaría de Gobernación. Y nos dimos pues a la tarea
de identificar cuáles podrían ser los principales retos en el tema de transparencia presupuestaria en este diálogo incipiente hacia el gobierno abierto entre representantes de gobiernos y sociedad civil. En cuanto a la transparencia presupuestaria, se identificaron 3 retos que se encuentran en la mayoría de los países y que tienen mucho que ver con lo que han planteado los colegas, particularmente Juan Manuel, con relación a este enorme esfuerzo que hacen los gobiernos por poner allí información que resulta inútil para la sociedad. Entonces hay, por desgracia, un divorcio entre el gran esfuerzo de un diálogo de sordos, de generar información y el poco uso o la incomprensión que se tiene por el lado de la demanda. Esto nos obliga a formatos que sean más accesibles, pero nos obliga sobre todo a algo tan sencillo como la consulta de cuál es la información y bajo qué formatos se tendría que generar para que fuera útil, que fuera significativa para los usuarios. Vinculado con esto está el esfuerzo que ya están llevando a cabo algunos gobiernos, pero que requieren sin duda de continuidad, que se refiere a homologar los estados de presentación del presupuesto y de la contabilidad. Hoy en la mayoría de nuestros países lo que genera un gobierno estatal no es exactamente igual a lo que quiere decir el gobierno municipal con datos presupuestarios, y lo mismo puede pasar en el ámbito nacional. Es importante, pues, por un lado, ya decíamos, presentar esto en forma útil y que responda a la necesidad específica de la población, de alguna forma la transferencia focalizada, y por otro lado, homologar los datos contables de forma tal a que una cifra tenga sentido, no a título individual del gobierno que la genera, sino sea comprensible en el ámbito del conjunto de los gobiernos que tienen la autoridad sobre los países. Otro punto importante que ya se ha mencionado, pero que fue muy enfatizado en esa discusión, tiene que ver con la necesidad de fortalecer las capacidades de la sociedad civil. Y subrayo que no aludo para nada con esto a la idea de educar, como fue una preocupación de su mesa, sino garantizar que sus derechos y el acceso a la información en los formatos necesarios está a la disposición de la sociedad, y eventualmente que se genera un diálogo entre autoridades y representantes sociales para generar una mejor comunicación entre la información disponible y su utilidad social. Y finalmente, nuevamente, o todavía en el tema de transparencia presupuestaria, se enfatizó la importancia de mejorar los mecanismos institucionales de control. La transparencia presupuestaria, para que nos dé todos esos beneficios que generalmente se nos ponen, pues, en el discurso sobre su conveniencia, solo obtiene a estos, solo rinde a la sociedad cuando ante problemas de ineficiencia, de desviación, de mal uso de recursos, hay consecuencias, cuando se vincula con rendición de cuentas, y para eso hay que fortalecer a los mecanismos institucionales de control, las auditorías superiores de cuentas, de control externo, y también los mecanismos internos de control. Hablar de transparencia presupuestaria, colegas, nos llevó obligatoriamente a hablar de participación social. Si queremos un público, una sociedad más informada, es también para que se involucre en forma más eficaz en las políticas públicas y, en este caso, en el control del gasto. Se alude en la mesa que hay mecanismos institucionales de participación, el sistema de representación constitucional,
nacional y demás. No estamos hablando de eso, estamos hablando de mecanismos de participación que, por un lado, le permiten a la ciudadanía adueñarse de los recursos que en el fondo le pertenecen.